En cada continente podemos encontrar historias acerca de seres antiguos avanzados que vinieron de los cielos y le dieron a las personas conocimiento en una variedad de temas. Seres tan avanzados que fueron adorados cuales dioses por las personas primitivas. Muchos creen que ellos crearon un imperio planetario global que conecta a cada continente de la Tierra, al crear espectaculares estructuras megalíticas, alineándolas precisamente con las estrellas y las unas con las otras. Hay muchas historias de antiguas civilizaciones sofisticadas y de tecnología avanzada. Hay cuentos de la creación genética del hombre y de gigantes bíblicos en la Tierra. Todas estas historias son negadas por cada científico y arqueólogo. Pero extrañamente, cada año muchos artefactos extraños emergen del abismo desacreditando el entendimiento acerca de nuestro pasado antiguo y de la evolución humana. Según la biohistoria convencional, los humanos han caminado por la Tierra en nuestra forma actual por unos 200.000 años. Previo a eso, la Tierra estaba habitada solamente por animales salvajes y los primeros ancestros del hombre. Según la ciencia, las primeras civilizaciones avanzadas aparecieron hace miles de años, y mucho de lo que sabemos acerca de la mecánica e ingeniería en la modernidad comenzó a desarrollarse solo en la Revolución Industrial, lo cual sucedió hace pocos años. Los artefactos inexplicables que estamos por mostrarte son tan fascinantes y extraordinarios que refutan por completo el dogma científico que se nos ha enseñado en la escuela, desafiando cualquier explicación científica o histórica. Las nanoestructuras de 300.000 años. Encontradas en los montes Urales en Rusia, estos objetos han ocasionado ruido desde su descubrimiento. Se cree que las pequeñas estructuras son producto de una civilización muy antigua que fue capaz de desarrollar nanotecnología hace unos 300.000 años. Los objetos fueron descubiertos durante una investigación geológica cuyo propósito era la extracción de oro en los montes Urales de Rusia. Y aunque el oro fue lo primordial, los investigadores se sorprendieron al encontrar algo aparentemente mucho más valioso. Las piezas descubiertas son bobinas, espirales y ejes, entre otros componentes sin identificar que estaban en la Tierra durante las misiones geológicas de la zona. La Academia Rusa de Científicos hizo varias pruebas en estos misteriosos objetos y los resultados fueron muy interesantes. Después de mucha investigación, se descubrió que los metales de lo que estaban hechos no podían originarse de la naturaleza por sí mismos, lo que significa que son componentes que tienen origen tecnológico artificial. En otras palabras, fueron creados por seres inteligentes. Los investigadores encontraron que las piezas más largas que estaban en la Tierra fueron hechas de cobre casi por completo, y las pequeñas de tungsteno y molibdeno. Según la información disponible, estas nanoestructuras se encontraron a una profundidad de entre 10 y 40 pies, y la fecha estimada es de más de 300.000 años. Según la ciencia, los Homo sapiens comenzaron a aparecer en África durante este periodo, por lo que no podemos evitar preguntarnos quién los hizo y para qué. ¿Son el resultado de una civilización antigua extinta o son el resultado de algo más allá de nuestro planeta? Estas son las preguntas que se han hecho al tratar del origen de estas antiguas nanoestructuras. Las esferas metálicas de Sudáfrica. Según muchas personas, las esferas metálicas de Sudáfrica, también conocidas como las esferas de Klerksdorp, son evidencia sólida de que hace millones de años, o incluso billones, seres inteligentes vivieron o al menos visitaron nuestro planeta. Durante los últimos 30 años, mineros en Sudáfrica extrajeron más de 200 de estas extrañas esferas metálicas. Se estima que estas esferas metálicas tengan una antigüedad de entre 2 o 3 billones de años. Rotan lentamente por sí solas y han sido examinadas por unos de los mejores expertos del mundo. Las esferas son muy pequeñas, de tan solo entre 1 y 4 pulgadas. La mayoría de estas esferas son de color azul y también poseen un reflejo de luz de un extraño color verde. Pequeñas fibras blancas se encuentran incrustadas. Están hechas de aleación de acero al níquel,
la cual no se forma naturalmente, demostrando que debieron haber sido creadas por seres inteligentes. Curiosamente, se asemejan a las mimas de la luna de Saturno, las cuales por sí solas se asemejan a un objeto artificial. Hasta ahora, las esferas sudafricanas siguen siendo uno de los misterios más grandes sin resolver. Nadie sabe su propósito, su origen y cómo es posible que creación inteligente pudo haber existido hace 2 billones de años. Esqueletos gigantes. En los últimos siglos, muchos descubrimientos arqueológicos se han hecho, especialmente en Norteamérica. Parece que las personas están desenterrando restos humanos gigantes, y existen muchos encuentros documentados de estos hallazgos. Tal vez uno de los más famosos fue publicado en el periódico americano The World en 1895, en el que se muestra la imagen de un gigante de 9 pies, momificado, descubierto cerca de San Diego. Unos años antes, en 1833, un esqueleto humano de 12 pies de altura fue desenterrado en Lompoc Rancho, California. El espécimen tenía una hilera doble de dientes y estaba rodeado por numerosas hachas de piedra, conchas talladas y bloques de pórfido con símbolos abstrusos asociados a él. En 1856, un esqueleto humano de 10 pies y 9 pulgadas de altura fue desenterrado por obreros en lo que actualmente es Virginia del Este. Un montículo descubierto cerca de Toledo, Ohio, en 1895 tenía 20 esqueletos. Estaban sentados mirando al este con mandíbulas y dientes el doble de grandes que los de las personas de la actualidad. La lista de estos descubrimientos es muy extensa, y muchas afirmaciones se han hecho acerca del origen de estos huesos gigantes. Algunos han sugerido que una antigua raza de humanos gigantes existió, y no podemos evitar notar que historias acerca de gigantes están presentes en cada cultura, en cada religión, en cada continente. Desde Asia hasta África, hasta Europa e incluso en América. Historias de antiguos gigantes están presentes en todas partes. El dedo gigante de Egipto. Otro descubrimiento que respalda la creencia de que hace miles de años una raza de gigantes estaba en la Tierra es este dedo humanoide de 38 centímetros encontrado en Egipto. Las imágenes fueron tomadas en 1988 y fueron publicadas por uno de los principales periódicos de Europa, The German Bild. Los restos de este dedo son impresionantes. Es un enorme dedo humanoide momificado que tiene 38 centímetros de largo. Investigadores egipcios creen que perteneció a una criatura de más de 5 metros de altura. El increíble descubrimiento se encontró en una tumba no revelada en Egipto y el hombre que encontró el dedo tiene un certificado de autenticidad e incluso rayos X del dedo. ¿Es esto evidencia suficiente para concluir que los gigantes sí caminaban en la Tierra en el pasado? Dinos qué piensas en los comentarios. Las piedras Dropas. En 1938, una expedición arqueológica se envió para investigar una zona aislada en las montañas Bayan Karaula, en la frontera que divide China y el Tíbet. El grupo descubrió una serie de cuevas en la cima de las montañas. Las cuevas tenían una gran colección de tumbas y las paredes estaban decoradas con dibujos de personas con cabezas alargadas junto con imágenes del sol, la luna y las estrellas. Los arqueólogos descubrieron tumbas con restos de seres humanoides pequeños. Los esqueletos eran poco más de 3 pies de altura, con cráneos anormalmente largos. Dentro de las tumbas se recuperó una colección de discos de piedra. Los discos tenían un diámetro de casi 12 pulgadas. Los objetos tenían una ranura en la superficie y espirales que salían del agujero central, formando una doble espiral. Una inspección más profunda demostró que las ranuras eran en realidad una línea de pequeños tallados o símbolos. Se les dio el nombre de piedras dropas. Se enviaron las piedras dropas a distintos académicos para que las investigaran. Uno de ellos, el profesor Zhu Mumnui de la Academia de Pekín para Estudios Antiguos, encontró que las ranuras espirales eran en realidad una línea de caracteres escritos en una lengua desconocida. Años después,
anunció que había podido traducir el lenguaje. Por mucho tiempo, el gobierno chino le prohibió publicar cualquier cosa acerca de las piedras dropas. Sin embargo, después de muchos años de debate, publicó su hipótesis. Sun Moon Nui alega que la traducción de las piedras dropas cuenta la historia de una nave espacial que chocó en la región de Bayanar hace 12.000 años. Los ocupantes eran seres extraterrestres llamados Dropa o Zopa. Los Dropa no repararon su nave, por lo que intentaron adaptarse a las condiciones de la Tierra. Mientras tanto, la tribu local Ham cazó y mató a la mayoría de los extraterrestres. Supuestamente, los alienígenas se juntaron con los locales, lo que hacía la identificación de los orígenes de los esqueletos mucho más difícil. Muchos han desafiado estas alegaciones y Sun Moon Nui fue forzado a renunciar de la Academia de Pekín. Las piedras dropas han desaparecido de todas partes del mundo y no están disponibles en ningún museo para su observación. Las imágenes de los artefactos son lo único que queda para el público. El tornillo de 300 millones de años. Mientras investigaban los restos de un meteorito en las afueras de Moscú en 1998, los científicos rusos descubrieron una roca con un tornillo colocado dentro. Los geólogos estiman que la roca tiene unos 300 millones de años, mayor que la existencia de los dinosaurios. La evidencia muestra que los átomos de hierro del tornillo y los átomos de silicio de la roca se han esparcido y fusionado, sugiriendo que el tornillo es una adición reciente en la roca. Desde el descubrimiento inicial, se ha debatido mucho al respecto. Los científicos estaban desconcertados y no sabían qué pensar. ¿Vino del espacio? ¿De visitantes extraterrestres? ¿O es este tornillo la prueba de antiguas civilizaciones que habitaron la Tierra hace millones de años? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Las huellas humanas de 6 millones de años. El pie humano es muy distintivo comparado con otros animales. Nuestros 5 dedos del pie no tienen garras. Normalmente tenemos la planta del pie plana en el suelo, y nuestros 2 primeros dedos son más largos que los pequeños. En comparación con nuestros compañeros primates, nuestros pulgares están alineados con el eje largo del pie y no sobresalen a un lado. Muchos creen que definir características de ser parte del clado humano es exactamente la forma de nuestro pie. Por esta razón, el descubrimiento de la huella humana fosilizada de 1,7 millones de años sorprendió por completo a los científicos. Las huellas descubiertas en Trachilos, Creta, son rastros hechos por alguien caminando erguido en 2 piernas, dejando 29 huellas en total. No hay duda de que las huellas son humanas, dado que las huellas de los simios lucen muy diferentes. El pie de un simio luce más a una mano humana con el pulgar ubicado a la parte baja de la planta y sobresaliendo a los lados. Aunque los científicos no pueden dar sentido a la semejanza con las huellas humanas, no son las únicas huellas de millones de años descubiertas. En la Etol y Tanzania hay huellas de unos 3,66 millones de años, las cuales se parecen más a las de los humanos que las ubicadas en Trachilos. Lo que hace claro que hace millones de años hubo una especie parecida a la humana que caminaba en 2 pies. La única otra explicación puede ser viaje en el tiempo. ¿Tú qué crees? La máquina de 400 millones de años. En la remota península de Kamchatka, a 150 millas de Tigil, Rusia, los arqueólogos descubrieron un raro fósil, el cual sorprendió a los científicos. Era una máquina. Luego de análisis, parecía estar hecho de partes metálicas que parecían formar algún tipo de mecanismo, un engranaje, el cual puede ser algún tipo de reloj o ordenador. Las piezas estaban datadas, y los resultados fueron asombrosos. Tenían unos 400 millones de años de antigüedad. Cientos de cilindros de dientes componían la máquina, en un estado de conservación perfecto. Geólogos americanos también examinaron el artefacto y confirmaron que era un tipo de máquina.
estaban asombrados. Nadie podía creer que hace 400 millones de años existió un hombre, ni mucho menos una máquina sofisticada. El tarro de Dorchester. En 1852 se usó una explosión para romper una roca en Meeting House Hill, en Dorchester, Massachusetts. Después de la explosión, un increíble tarro fue excavado en 2 piezas. El tarro intrincado está hecho de zinc y estaba decorado con incrustaciones plateadas. El trabajo de decorado y perfecta manufactura del tarro de Dorchester denota que su creador fue un maestro artesano en el moldeo de este metal. La antigüedad del tarro, sin embargo, es el verdadero misterio. Es la principal discusión entre expertos, ya que parece que nadie puede concordar en cuán antiguo es en realidad. Según geólogos, el entierro conglomerado en donde este misterioso tarro se originó se ha datado en haber acumulado entre 570 y 593 millones de años de antigüedad durante el periodo ediacárico. Esto hace que el tarro tenga una antigüedad de entre 570 y 600 millones de años. Es una posibilidad. Según muchos investigadores, el tarro de Dorchester es evidencia de la presencia de una civilización avanzada en Norteamérica hace 600 millones de años. Otros investigadores niegan que tiene millones de años, pero aún así creen que el tarro de Dorchester fue creado por una antigua civilización que precede la inundación de Noé. Es muy interesante que varios botánicos creen que la especie de la planta que aparece en el tarro de Dorchester desapareció del planeta hace miles de años, por lo que no hay forma que personas de nuestra historia reciente supieran de ellas. Ya sea que este artefacto pertenece a una civilización de 1 millón de años, o que de hecho representa especies de plantas que desaparecieron de la Tierra hace miles de años, sigue siendo un misterio. Si te has fascinado por estos increíbles casos de arqueología prohibida, debes saber que hay muchos descubrimientos inexplicables que se han hecho a través de los años. Uno de los más misteriosos son las esferas gigantes de Costa Rica, las cuales tienen más de 3.000 rocas perfectamente talladas y redondas. La más grande pesa hasta unas 16 toneladas. No hay explicaciones concretas en por qué, cómo o cuándo fueron colocadas allí. Otro misterio famoso es el mecanismo de Anticitera, el cual es el mecanismo sofisticado más conocido del mundo antiguo y es también considerado el primer ordenador en la historia de la humanidad. En lugar de darnos respuestas, la mayoría de estos increíbles descubrimientos están generando más y más preguntas. ¿Cómo un tazón sumerio antiguo fue encontrado en Bolivia, Sudamérica, cuando según la ciencia, los americanos no tenían conexión alguna con Asia, África del Norte o con Europa? ¿Cómo es que se descubrieron artefactos egipcios en el Gran Cañón? De hecho, muchos cuerpos momificados fueron encontrados allí también. Tenemos que estar de acuerdo en que conocemos muy poco acerca de nuestra historia real. Como dice el legendario montañero Doug Scott, la evidencia no miente. La historia puede ser certera, pero la arqueología es precisa.